presentar a nuestro pastor, maestro de esta casa, del ministerio Te Exaltamos Dios, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Pastor Eladio Ramos. ¿Cómo está? Buenas noches, Pastor Carlos Estero. Buenas noches y buenas noches a toda esa fina audiencia que ya veo por ahí que se está conectando. En esta noche tenemos el privilegio de nuevamente presentar otro estudio. Y Pastor, creo que hace tiempo que no hablamos de lo que vamos a hablar esta noche. El tema de hoy va a ser definitivamente contundente. Qué Así que te bueno. invito a que te quedes en sintonía y avises a tus familiares para que juntos abordemos este tema. Bueno, pues yo creo que sin más, vamos a presentar el estudio bíblico que habíamos anunciado ya, el maestro de los gentiles. El maestro de los gentiles. Es importante este estudio porque usted va a llegar a la conclusión, si ya no lo sabe, lo vamos a refrescar, siempre hablamos, ¿verdad?, en nuestro ministerio acerca de la gracia, pero en este momento, si usted nos viene escuchando por poco tiempo, usted va a entender quién es el maestro a nosotros, los gentiles. Vamos a estar hablando de lo que son gentiles, judíos, a quien Dios escogió para ser nuestro maestro, nuestro apóstol. Así que, pastor, yo le voy a dejar la introducción a usted de este estudio. Adelante, pastor Eladio. Amén. El tema del maestro de los gentiles es uno bastante controversial. Pastor, si le puede bajar un poquito el volumen allá en el remoto, allá en Orlando. Listo, ok. El tema del maestro de los gentiles es un tema interesante, pero a la vez también es un tema fuertecito, porque cuando hablamos del maestro de los gentiles, nos estamos refiriendo al apóstol Pablo. Entonces, Jesús tuvo 12 discípulos con los que él estuvo 3 años y medio aquí en la tierra durante su peregrinaje. Él les enseñó a ellos las lecciones y Eva finalmente los comisionó para que fueran y predicaran el evangelio. Después de eso ya había pasado mucho tiempo cuando se establecen las iglesias, por así decirlo, las iglesias pedrinas, porque Pedro era el que estaba al mando, representando más o menos las iglesias. Y después que se estableció todo eso, después de un tiempo, Dios intercede con un hombre que va camino a Damasco. Este hombre se dedicaba a buscar cartas con los gobiernos y a arrestar a los cristianos de aquel tiempo, y ya pues había una iglesia grande que se componía de miles establecida. Bueno, en el primer mensaje de Pedro hubieron 3,000 almas. Después, en el segundo mensaje, vaya poniendo esto en perspectiva, en el segundo mensaje, 5,000 almas. ¿Qué pasa? Que la iglesia comenzó a crecer exponencialmente y vertiginosamente. Pero el mensaje que estos 12 hombres que Dios comisionó, o 11 y después con el reemplazo de Matías, estos hombres eran de origen judío. Estos hombres practicaban las costumbres judías. Estos hombres comían como comen los judíos. ¿Y qué pasa? Que la iglesia se establece bajo un orden donde se aprendió. No solamente se escuchó el evangelio de Jesucristo, sino que también, pues, al ser en mayoría judíos, ¿qué pasa? Que comenzaron entonces a vivir, a guardar sus costumbres y todas esas cosas. Pero el problema con esto fue que después de un tiempo, estas costumbres gentiles empezaron a llegar a la iglesia. Y cuando Dios intercede con Pablo en Damasco, Dios le dice: yo te he escogido a ti para que lleves mi nombre en presencia de los gentiles. Fíjese por qué. Porque no se había comisionado a nadie para ir a los gentiles. Inclusive en Mateo 10:5, Dios le dijo a los 12: por camino de gentiles no vayáis. Es decir, que por así decirlo, el evangelio estaba encerrado en lo que son esos 12 apóstoles que representaban, pues eran apóstoles de la circuncisión. Cuando Pablo llega, a Pablo se le da un mensaje y se le dice: tú vas a llevar mi nombre ante los gentiles. Pero ¿qué pasa? Pablo es de origen judío. Obviamente él tenía 2 ciudadanías. Tenía la ciudadanía judía y tenía la ciudadanía romana. ¿Qué pasa? Que ahora encontramos un apóstol que es comisionado como maestro para los gentiles, pero este apóstol
Aunque el evangelio que predica es el mismo, que hoy lo vamos a ver, él no vino con otro evangelio, es el mismo evangelio, el mensaje de Jesucristo, pero había unas diferencias enmarcadas porque este apóstol entendió que los gentiles no tienen ley, como dice Romanos 8:2. Entonces, ¿qué pasa? El Romanos 2:3. Ahora, comienza a haber un conflicto y por eso creo que debemos abrir con el primer verso de hoy que está en Primera de Timoteo para ver cómo él se introduce. Vamos a leerlo, Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 al 7, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y entre paréntesis dice, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí él reconoce, ustedes ven como a Timoteo, y era importante que él se lo dejara ver a Timoteo, porque Timoteo era como un mini apóstol, él representaba un montón de iglesias, y entonces pues él tenía que dejar claro cuál era su función dentro del cuerpo de Jesucristo. Aquí ustedes ven cómo por la misma boca del apóstol Pablo, él dice que fue constituido predicador y apóstol y maestro para los gentiles. ¿Qué pasa? Si los gentiles tienen un maestro, entonces ya aquí tenemos que ir canalizando las cosas correctamente, porque ahora los gentiles van a ser instruidos por el apóstol Pablo. Mire cómo dice Romanos capítulo 1 del 1 al 7, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos. Aquí nuevamente, Pastor Pablo comienza a identificarse dentro de lo que es el órgano de la iglesia de Jesucristo. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta introducción es una introducción, un bocado, esto es un bocado grande, pero hay que entender que toda esa explicación que Pablo da ahí es importante porque él no está hablando de otro evangelio, no, él está hablando del evangelio de Jesucristo, él mismo. Si usted nota, era del linaje según la carne, todas esas cosas. Ese es el Jesucristo que estuvo también con los 12 apóstoles. Y él quiere que eso esté claro. Y cuando usted se le habla del evangelio, usted tiene que entender que el apóstol Pablo, que es el maestro llamado a los gentiles, no predicaba otro evangelio. Es el mismo evangelio que se comisionó para los 12 apóstoles. Pastor, vamos a seguir haciendo hincapié en esto esta noche, porque no queremos que se vaya a pensar de ninguna manera que el evangelio que predicaban los 12 era diferente al que predicaba Pablo. Bueno, me gustaría comentar, pastor, primero, para que los hermanos entiendan, cuando se habla de gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todo aquel que no era judío. Todo aquel que no era judío era considerado un gentil. Entonces, este predicador, este apóstol y este maestro, a quien se le llama Pablo, comisionado para los gentiles, en este caso para nosotros. Tenemos que ubicarnos ahí. Él es nuestro maestro, nuestro apóstol llamado predicador, ¿verdad? Ahora, otra cosa que hay que denotar. En Romanos capítulo 1 se leyó que ese evangelio, ¿verdad? Que se le había dado, dice que había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que ese evangelio que vino a predicar Pablo
Oye, esto es precioso, pastor, porque va todo va entrelazado. Él no vino con algo nuevo. Lo que pasa es que lo llamaban nuevo porque nadie lo entendía. Esos misterios que habló Pablo, nadie lo entendía. Por eso él mismo decía, el misterio que estaba, ya venía de la escritura, pero estaba oculto, estaba en tinieblas. Él viene a revelarlo, pero él no viene a revelar nada nuevo. Es lo que los profetas venían anunciando en las santas escrituras. Por eso es que yo quiero poner un pie de amigo aquí. Es un error nosotros hablar de la gracia y en la gracia eliminar la escritura. No, hermano, eso está ahí para validar esto. Eso está ahí para que comprobemos que esto Nuevo Testamento no es algo loco que se inventó Pablo, sino que él mismo lo trajo. Fue revelado por Dios, pero del Antiguo Testamento. Por eso, si usted hace un estudio, va a encontrar que en las epístolas de Pablo vienen citas de los profetas, de Isaías, de los salmos. Es algo tan precioso y por eso podemos confiar que es fidedigno. Amén. Ahora, para que ustedes vean cómo esto se sigue desarrollando, vamos a Gálatas capítulo 1 y verso 1 al 5 y vuelvo aquí a reiterar. Galacia también era otro sitio que abundaba en muchas iglesias. Cuando Pablo le escribe en el capítulo 1, le dice a las iglesias que están en Galacia. Mírenlo ahí. Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Ves? Eran muchas iglesias. Él tenía que dejar este mensaje claro. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Notan ustedes cómo cada vez que Pablo saluda a una iglesia, da un sermonete en 4 o 5 versos diciendo, estoy hablando del Jesucristo que fue resucitado, estoy hablando del que fue crucificado, sí, tremendo. Estoy hablando de con los 2 apóstoles, porque podía parecer, si él no dice estas cosas, que él está trayendo algo nuevo, y entonces por eso él lo identifica de esta forma. Ahora, la cosa comienza a dar un tumbo, porque ahora vamos al capítulo 2 de Gálatas, pastor, ahí la próxima escritura, si es tan amable, del 6 al 9, para ver lo que comienza a suceder cuando Pablo sale del entorno de los gentiles y comienza entonces a encontrarse con los apóstoles de la circuncisión. Me gusta un comentario, pastor, que usted hizo al comienzo, que cuando Pablo sale a la escena, ya los apóstoles habían evangelizado, estaban levantando iglesias y habían estado predicando lo que Jesucristo les mandó, ¿verdad? Le dijo, por camino de gentiles no vayáis. Quiere decir que cuando Pablo viene a escena, lo que Pablo comienza a enseñar no es lo mismo, por así decirlo, que lo que los apóstoles estaban enseñando, porque los apóstoles, ellos fueron comisionados por Jesucristo, pero no se les reveló lo que al maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, se les reveló. Ahora, sin embargo, aquí vamos a leer cómo Pablo comienza a identificar ese apostolado, ese evangelio, y entonces empieza a mencionar también el apostolado de Pedro. Mira cómo dice Gálatas capítulo 2, versos 6 en adelante. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Ve? Lo que Pablo venía a enseñar, ellos no lo sabían. Entonces, lo que estaban enseñando no era nada nuevo para Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hay algo aquí que yo quiero aclarar. Por ejemplo, yo estuve leyendo otra versión, pastor, la versión Pechita. Dice,
Pero los que eran considerados algo, lo que eran no me preocupa, porque Dios no hace acepción de personas. No contribuyeron en nada para mí, sino al contrario, como vieron que me había sido confiado el evangelio para la circuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión. Porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. Esto da a entender, como usted explicó claramente, pastor, que no es que fueron dos evangelios. La Biblia lo dice ahí mismo, el contexto, capítulo 1 de Gálatas. No es que haya otro evangelio. Es el mismo evangelio. Lo que pasa es que algunos querían pervertirlo. Ahora, Pablo dice que el evangelio, que es uno solo, a mí, dice Pablo, se me encomendó predicarlo a los de la incircuncisión, que son los gentiles. Y ese mismo evangelio se le encomendó a Pedro, el mismo que me lo dio a mí, se lo dio a Pedro, pero se lo dio para los judíos, para los de la circuncisión. Les habló del evangelio y les habló del apostolado. Así que es un mismo apostolado, porque Dios no repartió más evangelio ni más apostolado, uno solo, pero para dos pueblos distintos. Amén. Entonces, ahí ustedes pueden ver, pero ya esto comienza a convertirse en un conflicto, porque fíjese que ahí Sí. Santiago, Pedro y Juan le dicen a Pablo, ok, no hay problema, con la mano derecha te damos la bendición, como por así decirlo, para que vayas y le prediques tú a los gentiles. O sea, Pablo fue a Jerusalén, o en Antioquía primeramente, porque para Jerusalén va ahorita. En Antioquía, que fue por donde primera vez los creyentes se llamaron cristianos, ¿verdad? Sí. Pues él estableció su apostolado y ellos reconocieron su apostolado. Ahora ya Pablo es un maestro que está dedicado para los gentiles. Pero fíjese, hasta ahora hemos dejado claro que es un solo evangelio. Yo quiero, pastor, simplemente en cápsula decir, ¿y qué es el evangelio? Sí. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas. Ajá. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas de que Jesucristo murió, resucitó, perdonó los pecados de la humanidad y ya el pueblo está perdonado del pecado, el pueblo está reconciliado con el Señor. Ese es el evangelio. Sí. No hay que buscarle ni hay que añadirle nada más. Ese es el evangelio. Las otras cosas, esos son misterios que obviamente son. Pues vamos a hablar un poquito de eso después, pastor. Pero ahora, después que pasa esto, después que a los discípulos le dijeron que por camino de gentiles no fueran, ahora, 14 años después, llega Pablo y va a Jerusalén. Y entonces ya acuérdese, ya hay miles de creyentes y montones de iglesias por todas partes que abrió el apóstol Pedro. Y Pablo está en su ministerio ya empezando a hacer afluencia con todo esto. Entonces en Hechos capítulo 21, en el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que era Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales también después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Este es Pablo hablando de lo que el ministerio en el que él trabaja está haciendo. ¿Qué estaba pasando? Galacia se había lleno de iglesias, las islas se habían llenado de iglesias, Grecia por todas partes tenía iglesias porque esa era la región donde él estaba. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares, lleven cuenta esto, hay ya millares en la iglesia de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Ahí está el primer problema. Pero se les ha informado, Pablo, en cuanto a ti, que en las iglesias tuyas tú enseñas a los judíos que están en tu iglesia a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen sus costumbres. Ahora usted empieza a ver ahí una diferencia cortante. Ahora el apóstol entra en agua caliente porque ahora, ¿qué es lo que Pablo está enseñando? Bueno, los que estaban en su iglesia, aparentemente, pastor, en su mensaje él decía, miren, eso de costumbres y eso de señales y eso de ritos y de ceremonia, obviamente esto lo vemos evidenciado más tarde en las otras cartas que le mandó a las iglesias,
de cómo él considera que esas cosas no son necesarias. Ahora, si miramos la iglesia presente de hoy, usted se para en cualquier iglesia y usted comienza a ver la abundancia Sí. de costumbres, de ritos y de ceremonias que se celebran. Y pastor, yo tengo que decir que casi todas, usted encuentra el tazón para el vino, encuentra el pan, un pancito que representa el cuerpo de Jesucristo. Usted empieza a ver palanganas para lavatorio de pies, porque Jesús le lavó los pies a los apóstoles. Usted comienza a ver una serie de cosas que son bíblicas, que están en la palabra porque Jesús las practicó. Lo que no sabemos es cómo esas costumbres judaicas penetraron en la iglesia cristiana. Entonces, pastor, aquí yo aprovecho para decirle a nuestro público que nos está viendo respetuosamente, nosotros no lavamos pies. Nosotros no metemos a nadie al agua porque la palabra dice que tú fuiste bautizado en su muerte. Pablo le dijo a los efesios, una fe, un Señor y un bautismo. Si tú te bautizas en agua, pues entonces ya tenemos 2 bautismos. Yo conozco hermanos que se han bautizado 7 veces, pastor. Posiblemente todavía están mojados. Y entonces, ¿qué pasa? Estas costumbres penetraron a la iglesia. Y entonces cuando tú entras a una iglesia hoy día, la iglesia está llena de ceremonias y de ritos y de iniciaciones. Y entonces yo digo, pero es que eso ya caducó, eso no va con la iglesia de Jesucristo. Pablo no practicaba eso en sus iglesias. Pablo dijo una vez, pastor, Dios no me mandó a mí a bautizar. Sí, el problema, pastor, de estar practicando estos ritos es que te nublan a Cristo. Cristo es el cumplimiento. Por eso cuando la palabra dice, estando ya presente Cristo, usted no tiene que continuar con la tipología, con el símbolo, porque el símbolo, el aceite, el agua, el pan, todo lo que tipificaba a Cristo se hizo, era bíblico y aún Jesús lo practicó, pero es que él no había muerto. Por una vez Cristo muere y resucita, que es consumada la obra, ya no hace falta continuar con el rudimento. La Biblia le llama rudimento. No hay que continuar con el agua, con el pan, con el vino. No hay que continuar con el símbolo, con la tipología, porque está presente Cristo. Entonces, si usted tiene a Cristo y le añade un símbolo o un rudimento, entonces usted está desligándose de Cristo. Usted está diciendo, Cristo no es suficiente, le voy a añadir un pancito. Oye, pastor, ya estamos hablando del rudimento, pero es que hay que meterlo. Cristo está presente, pero entonces hay que hablar de un poquito, hay que ponerle agua. No, hermano, no hay que añadir agua, ni pan, ni vino. Cuando usted está en Cristo, usted está completo. Y eso era lo que Pablo hacía. Por eso era que sonaba raro, sonaba loco. Y no entendían porque ya los apóstoles habían avanzado. Ellos no entendieron esta revelación que le fue revelada, valga la redundancia, únicamente el apóstol Pablo. Entonces, por eso hay muchos hoy también, pastor, que cuando hablamos de esta gracia, no nos entienden, nos catalogan como locos y dicen, no puede ser así el evangelio. Cuidado con Cestero, cuidado con Eladio, Ramos, que son falsos. Pero estamos hablando de lo que dice la palabra, el mismo evangelio citado en la palabra. Mire, a través de los años, usted no llega a nuestra iglesia y encuentra una mesa con unas copitas y con... Nosotros no practicamos eso. Entonces quizás usted dice, pero ¿qué iglesia rara es la que tienen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí entonces? Déjame decirte, me alegro que me preguntes. Mira, en nuestra iglesia, nosotros te enseñamos a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Gloria. Nosotros te hablamos de un personaje que se llama el viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, como dice Efesios 4:22, y nosotros te enseñamos a pelear contra ese hombre. Nosotros te enseñamos a pelear batallas en tu mente. Te enseñamos a llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de Jesucristo. Gloria. Entonces, en nuestras congregaciones enseñamos a la gente a vivir una vida donde hay una educación que es interna. Sí. Tú vas creciendo, pero tú vas creciendo aquí. Nosotros no te entretenemos con ningún tipo de práctica ni de rudimento. Vamos, no te echamos agüita, no te pasamos la mano. No. Nosotros no te tocamos tan siquiera, te respetamos tanto. Mira, yo no puedo añadirte tocándote a ti nada. Yo no te puedo añadir nada si lo que tienes tú lo tengo yo. Amén. Yo no puedo darte nada. Hay gente que andan detrás de los hombres, pastor, detrás de los milagreros,
buscando que fulano de tal ore por mí y que esto y que aquello. Aquí no, aquí te enseñamos a trabajar con lo que Dios te dio a ti, Aleluya. que es lo mismo que Dios me dio a mí. Sí. Aquí te enseñamos a crecer y de lo único que nosotros te enseñamos a defenderte con la palabra, porque si tú quieres saber algo, si tú quieres aprender algo, está en la palabra. Mira la esclavitud en que andaba esta gente de Jerusalén en Hechos 21-22. Dice, oye Pablo, entonces ¿qué hay pues? Nos están diciendo esos bochinches de ti. La multitud se va a reunir, de cierto, porque van a oír que estás por ahí. Pues esto que te decimos, oiga esto, hermano. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Miren lo que andaba la iglesia de Jerusalén. Obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, Pablo, andas ordenadamente guardando la ley. Imagínese una iglesia nuevo testamentaria guardando la ley. No. Cuando la palabra dice que Dios nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, pastor, a mí la parte que me pone enfermo con esto es que yo veo iglesias gentiles. Todas nuestras iglesias aquí en Estados Unidos son iglesias gentiles. Sí. Muy pocas quizás son de la tribu de Zabulón o de la tribu de Neftalí. No las hay. Entonces yo veo cristianos que parecen más judíos sí. que gentiles. Así es. Mire, hay iglesias donde el pastor se parece a Moisés vestido con una túnica y con el tumín y con todas esas cosas. El hombre de Dios no es la vestimenta, el hombre de Dios es el hombre interior. El hombre de Dios es aquel que cuando te habla el evangelio, ese evangelio te liberta, ese evangelio rompe cadenas y te saca de la esclavitud. Ese evangelio te liberta de pensar cristiano. Ay, para yo ser un buen cristiano yo tengo que hacer esto. Aquí no hay etiquetas. Fíjese, pastor, que en nuestras congregaciones, en las congregaciones de gracia, el lobo no encuentra lana para esconderse. Ajá. En nuestras congregaciones, aquí te estamos viendo blanco y negro. Sí, te señor. Estamos mirando y sabemos que tú eres un santo inmundo. Perfecto. Sabemos que tú eres tan diablo como tan santo. Y que todo depende del tipo de información que tú estés ejerciendo. Si tú estás ejerciendo la información del evangelio que te liberta, tú vas a andar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero si tú andas quizás escondiéndote en cositas, porque pastor, en la iglesia cualquiera es cristiano. Oh, sí. Oh, llego a la iglesia y ando con esa. Y quizás antes de llegar a la iglesia tuve tremenda pelea con la señora. Mira, en este evangelio no hay que esconderse. En este evangelio te liberta y te deja a cara descubierta. Te saca todo para afuera. Sí, y no hay hipocresía, pastor. No, para nada, para nada. Mira cómo dice Romanos capítulo 2, verso 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Si tú te empeñas en guardar la ley, tú sabes lo que el apóstol Pablo te dice. Tienes que guardarla toda y no fallar ni un tilde, porque si no, entonces estamos mal. Verso 13 dice, el 14 dice, por los gentiles, a mí me encanta este verso, pastor, que no tienen ley. Pablo aquí te dice que los gentiles no tienen ley. Esto lo citó en Roma, dejando claro que un gentil no anda por los rudimentos de la ley. Un gentil no anda pendiente de qué dijo Moisés de la ley para los hijos de Israel. Señor, eso a usted no le aplica. Señora, eso a usted no le aplica. Usted es un gentil. Usted debe de andar como un gentil. Si usted decide comer limpio como comen los judíos, pues eso es algo muy bueno. Quizá le va a ayudar a la salud, pero no vaya a juzgar a nadie por lo que usted come o por lo que la otra persona come. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar esta diferencia enmarcada claramente, porque comenzamos por algunas cositas y terminamos comportándonos como puros judíos. Bueno, a Pablo lo obligaron a rasurarse la cabeza, a echar voto ahí con 4 hombres que habían prometido que lo iban a hacer.
¿Para qué? Para que los que lo miraran dijeran, no, él está muy bien, él anda ordenadamente guardando la ley. Pero mire, usted es gentil, quédese gentil, coma como un gentil, cuídese, si usted quiere comer bien, pues coma bien, pero no deje que estas cosas lo esclavicen a usted. Y las iglesias de hoy, pastor, desgraciadamente hay que decirlo, yo las observo, yo los Sí, escucho, mucha esclavitud del sí. pueblo judío. Hay que mencionar algo. Cuando usted se justifica por las obras de la ley, esto es serio, hermano. No estamos hablando aquí de que es que tenemos un empeño y estamos en una nueva onda. No, no, no. Es que esto es serio. Miren lo serio de esto. Dice Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis. Ahora, yo no puedo desligarme de Cristo porque yo estoy unido a Cristo en espíritu. Pero en mi condición, si yo, dice, de Cristo desligaste los que por la ley justificáis. Si yo comienzo a justificarme por las obras de la ley, aunque Cristo esté en mí, por causa de ese comportamiento, me estoy desligando de Cristo. Y Pablo le añade y dice, de la gracia habéis caído. No está hablando que se perdió la salvación. No, no. Usted sigue salvo, pero está caído de la gracia. Usted está desligado de Cristo. Pastor, ¿y yo puedo estar salvo y desligado de Cristo? Claro que sí, como están un montón de gente hoy. Que se justifican. Oh, yo me bauticé ya, pastor. Ah, pero aquel no se ha bautizado. No, aquel no se ha bautizado. Aquel no puede tocar el piano porque no se ha bautizado. Entonces se están justificando por las obras de la ley. Y se han desligado de Cristo. Cristo no te aprovecha de nada. Porque tú estás pisoteando la sangre del pacto en la cual tú fuiste santificado. Por eso es que esto es serio. Es más, Hebreos dice que es mayor castigo. Pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto en la cual fue santificado. Yo hablo, mire, hay muchas personas que nos están escuchando. De pronto nos están escuchando personas nuevas. Nosotros estamos hablándote con la palabra y con el amor de Cristo. El hecho de tú andar, de usted andar en rudimentos, en ceremonias, en simbología, en obras, en tipologías, en el aceite, en la imposición de manos, en el sopladito, en todo eso que usa la gente para apoyarse en eso, usted se está desligando de Cristo. En otras palabras, Cristo no es suficiente para usted, hay que añadirle más. Entonces Pablo venía a decir, no, no, por eso que lo catalogaban, que él venía a que la gente apostatara de la ley de Moisés. Porque lo que Pablo enseñaba era algo que no lo entendían y tuvo persecución de los mismos judíos que habían sido que habían creído. Los mismos allá en Gálatas capítulo 2, los que lo estaban persiguiendo eran judíos creyentes. Eran judíos que habían aceptado a Cristo, habían creído en Cristo, pero todavía estaban aferrados a las prácticas judaicas. Y Pablo decía, no, un momentito, ya Cristo nos salvó de eso. ¿Es así, pastor? Eso es así, y hay que decir que los cristianos de hoy han sido tan acondicionados a ejecutar todo tipo de rito y de ceremonia que ellos se sienten contentos cuando están haciendo cositas. Yo he hablado con hermanos en la fe que ellos me dicen que ellos no se sienten bien hasta que no tiran un ayuno de 3 o 4 días para matar la carne. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Tú comienzas a sentirte cómodo con las cosas que tú haces con tu carne. Y cuando vienes a ver, tú estás entonces justificándote y estás estableciendo la justicia tuya y no la de Cristo. Ahora, pastor, ¿qué dice la palabra en Gálatas 2:11 con referencia a lo que Pedro estaba haciendo? Dice, Pastor, cuando Pedro vine a Antioquía, pastor, no sé si debemos entrar en ese punto porque queremos hacerlo con calma esa parte. Y ya el tiempo penosamente se nos terminó. Oye, sí, estamos ya casi a punto. Sí, ¿por Pero qué no? quiero decir, Sí. no te sientas tan cómodo con los juguetitos que la iglesia te da para que tú juegues con ellos. Aprende a sentirte cómodo de que Dios esté complacido contigo sin absolutamente hacer nada. Tú solito, cara a cara con Él. Tú solito, cara a cara con Él. Entendiendo
los deseos engañosos, entendiendo que hay un viejo hombre en ti que está viciado, entendiendo que esta batalla no es de apariencias, esta batalla es una batalla que la vamos a ganar diariamente con la mente, entendiendo y sirviendo al Señor con la mente. Pastor, yo pienso que cabe una segunda parte, porque viene una parte bien, esto va a seguir. Sí, bien importante en la vida de Pablo y Pedro, donde estos dos apóstoles marcaron, ¿verdad? Algo histórico que establece una convicción en la vida de los pastores y en la vida de los creyentes. Por eso queremos dejarlo en suspenso para que usted se prepare para el próximo miércoles. Y usted comparta este. Si usted tiene un pastor, un amigo que es pastor, un familiar que es pastor, que todavía está sumergido en la ley, envíele este video para ver si se le arranca ese velo que está ahí, que le tiene la mente tupida, que le tiene los ojos del entendimiento nublados, para que pueda ver y entender lo que hizo Cristo, porque todo esto pisotea la sangre de Cristo. Si usted no entra a esta gracia preciosa, si usted no avanza y por la fe se aferra a Jesucristo y más bien pone a añadirle a Cristo rudimentos y agua y panes y cosas, usted le está prácticamente faltando el respeto a este pacto que costó tanto para que usted y yo fuésemos redimidos de nuestra condición. Yo te insto, hermano y hermana que estás escuchando, si usted conoce a alguien que necesita esta palabra, envíesela. Puede ser que usted diga, pastor, pero es que va a dejar de ser mi amigo. Bueno, no importa, pero usted está llamado a servir a Dios. Aunque sea usted le dijo la verdad. Y si la persona entiende y dice, oye, qué bueno que me mandaste eso, lo entendí. Yo recibo que muchos de ustedes son alumbrados que no hayan sido